Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día, Abinader Fortunato y un servidor recibimos a Gloria Reyes. Gloria Reyes es la directora del programa social Supérate, antigua legisladora, una mujer política del Partido Revolucionario Moderno, por demás una funcionaria eficiente hasta lo que hemos visto, y tenemos el placer de conversar con ella en la noche de hoy. Gracias, bienvenida a la hora 22. Y empezaremos el programa, Gloria, conversando por el tema de relieve en las últimas horas, la rendición de cuentas ante el país, ante la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. Y precisamente quería preguntarte, ¿cómo evalúas esa pieza que hoy día hemos visto ha sido bastante controvertida la oposición hacia ella por parte básicamente de la oposición política del país? Bueno, la verdad que este es un momento de mucha satisfacción para quienes hemos estado acompañando al presidente Luis Abinader en este año y medio de gobierno, porque el día de ayer vimos el resultado de tanto esfuerzo y sacrificio, señores. Estos años, este año y medio no ha sido fácil. Al presidente Luis Abinader le ha tocado una crisis tras otra, y a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, ha asumido con mucha entereza, con mucha determinación y compromiso su rol de liderazgo, buscando soluciones integrales, procurando dentro de las condiciones, las disponibilidades presupuestarias, priorizar en la gente. Y yo creo que eso es lo que más nos queda del discurso del presidente Luis Abinader, donde el interés y la prioridad del gobierno está centrado en el capital humano, en la gente. Por eso, amplias inversiones en el sector salud, todo el capítulo de salud que expresó el presidente, el control de la pandemia, lo relacionado a la vacunación, siendo referente, y algo que a mí me encantó, cuando él habló del sello dominicano, de que nosotros como dominicanos estamos siendo referentes para otros países. Qué orgullo que por primera vez en tanto tiempo podamos decir que las iniciativas de los dominicanos y las dominicanas son las que están tomando otros países para implementar en sus sociedades. Si nos vamos a lo relacionado a la protección social, que es mi sector, imagínense, solo en los subsidios que se administran por Supérate estamos hablando de cerca de 49,000 millones que se invirtieron en el año 2021, que eso representó que 1.350.000 familias recibieran el apoyo solidario del gobierno dominicano para los subsidios de alimentos, del valor de 1.650 pesos. Y eso ha sido muy controversial hoy con la oposición. Yo creo que la oposición fue precipitada y un poco improvisada en su respuesta al presidente. Me parece que esta debió ser una respuesta más sosegada, con mayor análisis y mayor profundidad sobre la situación del país y sobre lo que el presidente habló. El presidente fue muy abarcador, o sea, fue un discurso con muchos detalles, fue un discurso que presentó las acciones de este año y además hizo anuncios importantes de las próximas acciones. Gloria, disculpa un poquito sí, que claro. Casi te interrumpo, pero no quisiera que pase más tiempo en tu posición frente a lo que manifestó el presidente en su rendición de cuentas del día de ayer, y quiero detenerme un poco en lo que mencionas de que la oposición fue un poco precipitada al fijar su parecer sobre esa pieza oratoria. ¿En qué aspecto para ti es me parece precipitada que es esa precipitado reacción? porque gran parte de las cosas que expresaron en sus argumentos fueron respondidos por el discurso del presidente. Entonces, no hubo un ejercicio analítico profundo del discurso del presidente. Me parece que respondieron con una celeridad que era imposible que se hiciera un análisis profundo y detallado de lo que expresó el presidente y que se pueda contraargumentar con datos precisos, con información concisa y no con información sesgada que usa medias verdades y que evidentemente tiene una maquinación y una maniobra comunicacional, porque vemos que quienes estuvieron hablando fueron los que no están vinculados a casos de corrupción o los que no se representan en la vieja política. Entonces se supone que esto fue parte de todo un drama, de un show, de un espacio mercadológico para presentar un partido diferente que todos sabemos cuál es y quiénes son. Entonces, evidentemente, desde mi perspectiva, la oposición tiene que hacer conciencia del momento en que estamos. O sea, el presidente lo dijo y reforzó esa invitación que ha hecho por mucho tiempo. Esto es un momento de consenso, esto es un momento de articulación, esto es un momento de entender en la situación en la que vive el país. Acabamos de salir de la pandemia, de la crisis sanitaria. Sabemos los efectos que tiene
el tema del COVID-19 a nivel del aumento en los precios de los productos a nivel internacional, iniciando con las materias primas y todo el efecto inflacionario que ha generado para el país y para todo el mundo, eso lo sabemos, y ahora se anexa los conflictos bélicos y la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, este no es un momento para hacer declaraciones ligeras, esto no es un momento para hacer expresiones que no se correspondan con la altura de estas circunstancias, y por eso creo que fue una actitud irresponsable en cierta medida, y también precipitada de parte de la oposición. Hay un aspecto en esas posiciones donde indican que hay anuncios escuchados en el día de ayer, 27 de febrero, que ya los habíamos escuchado en el discurso de igual fecha del año 2021. ¿Qué tú dices sobre eso? No sé cuáles han sido esos anuncios sobre todo en el aspecto de algunas obras de infraestructura. No manejo esos detalles de qué es lo que argumenta la oposición. Yo sí creo que hay que destacar que dentro del mismo discurso del presidente fue tan responsable de decir: nosotros continuamos con las obras que se iniciaron en el pasado, sin importar la gestión, y tratamos de resolver las situaciones legales que tenían, ustedes saben, la grave situación de la construcción de las escuelas, que teníamos con obras que no se podía, o sea, legalmente era imposible otorgar presupuesto, y se buscó una solución para que esto continuara, porque el presidente es un hombre con demasiada integridad, que lo que le interesa es la ciudadanía, lo colectivo, no lo individual, y por eso en estas obras, él ha expresado obras que se habrán iniciado antes, obras que se iniciaron en este momento, pero hay que tener algo muy claro: las grandes realizaciones de nosotros como gobierno han estado centrados en atender la crisis del COVID-19, por eso la prioridad ha sido la salud, por eso la prioridad ha sido la educación, por eso la prioridad ha sido la protección social, ese triángulo del bienestar social de las familias dominicanas, que es lo más importante, porque la inversión humana, la inversión en ese capital humano es la más importante para el desarrollo del país. Sin nuestra gente atendida, con alimentación, con salud, no podremos construir la República Dominicana que queremos. Las obras de infraestructura serán importantes y son importantes porque conectan con todo el encadenamiento productivo, con la viabilidad de los accesos a los mercados. Eso es parte de la prioridad del gobierno, por eso se habla de más de 480 obras que están o concluidas o en ejecución en estos momentos, una inversión de 77,000 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión importantísima, nunca antes en el país, y que claro, la oposición podrá argumentar lo que quiera, pero las obras están ahí, los hechos son los que hablan, las acciones concretas que se ven en las ejecutorias. Licenciada Gloria, gracias por estar con nosotros acá en un momento muy oportuno. Prácticamente casi 2 años del gobierno. Así es. Y de repente repienso lo que usted estaba diciendo, hablando de cerca de 49,000 millones para el brazo social del gobierno, que representa parte de su programa. De la parte Supérate, sí. Perfectamente. ¿Cómo armonizar eso con la decisión del gobierno del año pasado de reducir a la mitad parte de todo lo que era los programas que el gobierno había continuado, los programas sociales? El gobierno no redujo los programas. Los programas temporales de la pandemia, Quédate en Casa y Pa' Ti, fueron sustituidos por otros programas, como es el caso del programa Supérate. No, estos programas duraron, en el gobierno, para que estemos claros, señores, en el gobierno de Luis Abinader, de los 150,000 millones que en el 2020 se invirtió en Quédate en Casa y en protección social, 80 millones de pesos fueron al gobierno de Luis Abinader. O sea, el gobierno pasado solo financió 3 meses de los programas temporales. Lo creó el gobierno pasado, pero quien tomó la decisión de asumirlo desde el mes de junio fue el presidente Luis Abinader, porque ni siquiera estaban presupuestados. O sea, se tuvo que buscar ese dinero en el presupuesto complementario para poder suplir ese déficit que había con el dinero que se programó, porque eran 8,000 millones mensuales solamente en Quédate en Casa que se pagaban. Entonces, si vamos a evaluar quién ha priorizado y quién destinó más recursos en la crisis del COVID, evidentemente fue el presidente Luis Abinader, que tuvo que asumir y decidió, a pesar de que en ese momento, en el 2020, en agosto de 2020 cuando llegó, había un escenario
muy diferente al de hoy. Nosotros no salíamos ni de las casas prácticamente. Asumió el compromiso de mantener esos subsidios hasta el mes de diciembre. Cuando en diciembre se evalúa la situación y vemos que hay un proceso de reactivación económica, se plantea una transición para un desmonte gradual del programa. Déjeme hacerle una observación. Cuando ustedes asumen 2020, esos fondos de los programas transitorios que ya había iniciado el gobierno anterior, ¿ustedes los encontraron, esos fondos apropiados? No estaban apropiados esos fondos. Cuando yo llegué a mi institución el 17 de agosto, que llamo al director de tesorería y le digo, yo tengo una nómina que debo pagar este mes. Me dijo, Gloria, no hay dinero. No hay dinero. Estamos buscando los mecanismos y el presidente junto al Banco de Reservas hicieron unas acciones para lograr conseguir el dinero de ese mes que no se tenía. Y luego en el presupuesto complementario se pudieron incluir el dinero relacionado del mes de junio, julio y agosto, que también no estaba programado, pero evidentemente no había una planificación para eso, ya era un presupuesto aprobado desde el año pasado. Entonces, a partir de ahí, hicieron otros esfuerzos para incluir los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Asistencias por COVID directamente transitoria en este momento como plan social. No está vigente nada. No existe, porque ya tenemos una nueva situación. Hemos superado la situación grave de la crisis sanitaria y lo que sí hemos ampliado un programa de protección social para las familias más vulnerables, que puede ser, se pudiera contextualizar a algunos que han sido excluidos tradicionalmente, o sea, estamos hablando de gente que quizás nunca estuvo bajo la protección de estos programas y personas que pudieron caer en la pobreza en el proceso de la pandemia. Entonces, por eso es que se decide diseñar un programa que tenga los aprendizajes del COVID, que sepamos que es una nueva realidad, que entendamos que el mundo aprendió de la pandemia a nivel de protección social, que incluyéramos esos aprendizajes, más la experiencia internacional, más lo que ya se había hecho en protección social, porque venimos de un país que tiene cerca de 20 años trabajando programas de protección social como lo son las transferencias, y entonces elaboramos una propuesta técnica mucho más robusta, más focalizada y que no solo tuviera una visión de administrar la pobreza, es decir, tenemos gente pobre y le damos dinero para que sigan siendo pobres. Ese enfoque va a desaparecer en las ejecutorias de este gobierno desde la puesta en marcha en junio del año 2021 del programa Supérate. Lo que procuramos es la autonomía de la familia. Transferencia económica para atender el problema de hoy, de alimentos, pero al mismo tiempo acompañamos y formamos para la inserción laboral, para la inserción productiva de las familias. Y ese es el mayor desafío, porque hay que cambiar una cultura de asistencialismo que tenemos arraigada en nuestra sociedad, y ese es parte del reto al momento que articulamos con otras instituciones, con el sector privado, para lograr vincular al mercado productivo a esa gente, a las mujeres, por ejemplo. El año pasado Supérate formó en conjunto con Infotep 100.000 personas. De esas 100.000 personas que se capacitaron con Infotep y nosotros, el 80% eran mujeres, 80.000 mujeres. ¿Qué vamos a hacer con esas mujeres? ¿Cuál ¿Qué fue estamos haciendo? la participación de ustedes en la formación conjunta con Infotep? ¿En qué consiste nuestra participación? Nosotros identificamos a las familias y las organizamos para que sean capacitadas por Infotep. Infotep establece, mediante sus facilitadores y profesores, en los centros de capacitación que tenemos instalados en el país, son utilizados por los profesores de Infotep con la metodología de Infotep. Pero, ¿cuál es la diferencia que tienen con Supérate? Bueno, que Supérate sabe dónde está la familia, nuestros enlaces familiares localizan a la familia, organizan los cursos y con el apoyo de Infotep estos cursos son realizados. Ustedes ponen la materia prima, que es el ser humano, y ellos la capacitación. Y el espacio físico, que son nuestros centros, y se le da un seguimiento y un acompañamiento a esas familias, porque hay muchas ofertas formativas y uno dice, bueno, ¿y por qué la gente no estudia? Hay un tema también de motivación y seguimiento que es vital para que esta población, que es una población excluida, que es una población que quizás naturalmente no se siente motivada a vincularse a espacios de formación, requiere de ese impulso, de ese empuje, de ese acompañamiento. Por eso es vital el rol de una especie de trabajador social, que son nuestros enlaces en los territorios, que van, convencen a la familia, les informan, le motivan y los vinculan a las acciones formativas que hacemos con Infotep. ¿Cuál es el mapa crítico que tiene el programa Supérate en función de los levantamientos de informaciones que ustedes tienen
y que deberían o deben estar orientados a la zona más vulnerable. ¿Usted se refiere a mapa crítico geográficamente? Sí, no, geográficamente. No, las zonas. Geográficamente. Bueno, tradicionalmente, la zona sur sigue siendo, sigue siendo la zona más pobre del país. Ahora bien, hay un fenómeno que vivimos durante la pandemia y es que la pobreza incrementó en las zonas donde se perdieron más empleos, es decir, la zona este del turismo y las grandes urbes, como el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El impacto de la pandemia en lo que es pobreza monetaria se sintió mucho más en estas zonas porque precisamente fue donde la gente dejó de trabajar y dejó de recibir los ingresos. En cambio, con los programas temporales que dieron una transferencia directa de un monto importante, unos 5.000, 7.000 pesos, en la zona sur, la pobreza se redujo casi un punto, porque había un ingreso mayor de recursos económicos y casi no hay empleo en la zona sur. Eso es un informe que ha presentado el MEPID, que con mucho gusto se los hago llegar, y donde se expresa que sin esos programas temporales, si el presidente no mantiene esos programas hasta fin de año, la pobreza podría haber aumentado en casi 8 puntos. Aumentamos 2 puntos y pico a pesar de los subsidios, pero sin esos subsidios habría sido terrible el incremento de la pobreza en el país. Entonces siguen siendo la región sur a nivel de pobreza, fuera del contexto del COVID. Veremos ahora en las próximas semanas, me parece que hay un informe de pobreza del año 21 del Ministerio de Economía que será publicado y ahí también podremos tener más detalles de cómo se movió la pobreza y cómo se comportó la pobreza por las regiones. Pero sí, definitivamente en la zona sur y en los grandes cinturones de pobreza del Gran Santo Domingo se concentra el principal número de pobres del país. Ese aspecto, Gloria, es cómodo manejarlo contigo por lo que menciono a continuación. Tienes mucha preparación, diplomados inclusive en política. Entonces vemos que a pesar de que en nuestro país, año por año, tradicionalmente, tiene una economía en crecimiento, la distribución de esa riqueza como país no se manifiesta en los de abajo, en nosotros, los de clase media, algunas veces, pero básicamente en las personas de escasos recursos económicos no se siente ese crecimiento. ¿Cómo entonces piensas o qué tiene este gobierno que nos promete y nos indica que hay un cambio, modificar tan grave problema que durante años hemos perdido ahí la batalla? Los de abajo quedan siempre muy distanciados de esa distribución de riqueza a nivel general del país como país. Bueno, precisamente en acciones como la que estamos trabajando desde Supérate, se comienza a compensar esa diferencia o ese complementar y reivindicar hacia las poblaciones, en esencia las más vulnerables, el crecimiento que tiene el país. Esta es una tarea que evidentemente nos ocupa a todos y que lastimosamente en medio de un año de pandemia, la verdad es que los grandes avances, como decía el presidente, yo siempre me pregunto, ¿cómo habría sido este gobierno? ¿Qué tantas cosas más habríamos podido hacer si no tuviéramos estas crisis que hemos afrontado? Y en el caso de la reivindicación o la redistribución hacia las poblaciones más vulnerables o hacia la población en sentido general del crecimiento de un país, nosotros tenemos que verlo reflejado en acciones como la ampliación en la inversión en salud pública, que es importante y vital. O sea, los anuncios que ha hecho el presidente el día de ayer, de lo que se ha hecho y de lo que se está trabajando a hacer en el incremento de los espacios de servicio de salud de primera base, del primer nivel, como nosotros le conocemos, donde ahí se comienza a trabajar en una política de salud preventiva, por ejemplo, no en curar al que ya está enfermo, sino cómo podemos prevenir de enfermarnos, en esos espacios de una medicina mucho más comunitaria y más vinculada a la gente. O sea, ahí debemos evaluar qué está haciendo el gobierno en inversión en salud para redistribuir y recompensar el crecimiento que tenemos en números del PIB en acciones concretas para la familia. Lo mismo y lo propio con educación. O sea, qué tanto se está invirtiendo en infraestructura, en servicios. Y si nos vamos a las nuevas iniciativas de protección social, hay una novedosa política pública que iniciamos como un piloto, que es el sistema de comunidades de cuidados. ¿Qué es lo que nos proponemos? Nos proponemos iniciar con 3 municipios del país creando redes de cuidadores familiares. Esas redes de cuidados nacionales, vamos a desglosarla Perfecto. luego de la pausa. Muy bien. Luce interesante y además
ya es obligatorio prácticamente que pausemos. Gloria Reyes continúa hablando con nosotros en la hora 22 después de la pausa, no solamente de asistencia social, vamos a seguir aprovechando la oportunidad para hablar con ella de política, que ella sabe mucho de ese aspecto también. Venimos en breve. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Comunidades de Cuidado es el nuevo programa que desde Supérate, Gloria Reyes, su directora, nos empezaba a mencionar que será implementado próximamente. Comunidades de Cuidado, ¿qué será o qué es? Bueno, definitivamente esta es una innovación en políticas de protección social para el país y para la región del Caribe. Este sería el primer país donde se implementa este tipo de iniciativas, de políticas públicas que procuran en poco tiempo crear el Sistema Nacional de Cuidados. Y que en esta primera fase, como un piloto, 14 instituciones del Estado, hemos estado diseñando un programa de intervención comunitaria y familiar donde se articularán las instituciones vinculadas a los cuidados, o sea, el cuidado de adultos mayores, el cuidado de primera infancia, el cuidado de la discapacidad. Por eso CONANI, CONADIS, INAIPI y CONANI, juntos, las 4 instituciones que trabajan el tema de cuidado, que ahora están desarticuladas, queremos que se regule y se integre en una acción conjunta para atender la demanda del cuidado. ¿Pero qué es el cuidado? Bueno, el cuidado es toda esa actividad que se realiza para dar desde el alimento, la vestimenta, el aseo de personas que requieren un apoyo, una ayuda. O sea, es una persona dependiente que no tiene por sus propios medios cómo valerse para asearse, para tomar medicamentos, para movilizarse. Entonces, en este programa lo que procuramos, por un lado, es que esos servicios que dan estas instituciones, que ahora hay una brecha muy grande entre la demanda y la oferta de servicios, comience a articularse y que se amplíe esas infraestructuras, por un lado. Pero por otro lado, que es la innovación y es donde entra Supérate, nosotros nos hemos dispuesto a crear una red de cuidadores domiciliarios, cuidadores y cuidadoras que estarían dando este servicio a las casas, y en esta fase serían las casas de las familias más pobres, a las mismas familias beneficiarias de Supérate. La idea es la siguiente: una mujer, por ejemplo, que recibe subsidio del gobierno, el programa Supérate junto a Infotep la capacita y la habilita para ser una cuidadora. Esta mujer es contratada por el Estado en este piloto, en primera fase, y es asignada a otro hogar Supérate que requiere, por ejemplo, el cuidado de primeros infantes. Una familia que tenga, una familia numerosa, que tenga 4 o 5 hijos menores de 7 u 8 años, que nos pasa en muchos casos, y que no tenga la asistencia de un CAIPI o de una guardería de las que existen, las pocas que puedan existir en las comunidades. Entonces, este cuidador o cuidadora va a dar este servicio, atiende y es pagado, y ahí es donde conectamos con cómo se redistribuye el crecimiento económico, porque al final eso es un subsidio que transfiere el Estado Dominicano para satisfacer, vamos a decir, una deuda muy pendiente y un derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana del cuidado. Y en el caso de las poblaciones más pobres, es imposible tener una persona que puedan contratar para el cuidado. Igual podría ser utilizado ese cuidador para un envejeciente. Para un adulto mayor o para una persona con una discapacidad. Yo siempre menciono el caso de esa madre que tiene un niño con una condición neurológica, mental. Ya, con problemas psicomotores. Exacto, que por ejemplo, o está postrado en una cama, que hay muchos casos como estos, que está postrado en cama y no pueden salir porque tiene que estar con ese niño todo el tiempo ahí y quizás no haya quien le ayude. Sin hacer, Gloria, comparaciones, ¿sería un símil del programa de asistencia social que tiene el gobierno norteamericano? Es el concepto, que conocemos, es muy sí, el home attender, que todo el mundo lo conoce así, correcto. Es un concepto similar, claro, con las características propias del país, que es parte de lo que queremos hacer con el piloto. Porque, por ejemplo, vamos a pilotear esta iniciativa en Bánica y lo vamos a hacer en Santo Domingo Este.
En la zona rural, no todo el mundo quizás se sienta cómoda con que un extraño vaya a su casa. Desde luego. Tenemos que modelar y ver cómo funcionan estas localidades. Pero hay realidades, hay personas que inclusive no pueden tener un trabajo productivo porque tienen que estar pendientes de cuidar a su familiar. Precisamente por eso esta iniciativa es tan importante y representa tanto para las familias, porque eso transforma la vida de la familia. ¿Cuándo iniciaría y dónde este programa? Ya nosotros iniciamos en la formación y la selección de los cuidadores. Estamos hablando de 1.200 cuidadores en la primera fase, que estarían en Santo Domingo Este, en Asua y también en Elías Piña. De ahí, de esta formación, haremos a partir del mes de mayo y junio, se plantea iniciar las visitas a los hogares, porque todo este tiempo es formación, capacitación para ellos, certificación, evaluación, porque hay un rigor para evaluar los perfiles psicológicos, antecedentes penales, y que tenga la vocación para lidiar con la población sensible y vulnerable a la que va a atender. Y por otro lado, también tenemos que preparar a las familias que van a recibir esos cuidadores. Desde luego. Hay todo un proceso que se está haciendo con el SIUBEN para levantar data de las familias, y luego nuestros enlaces familiares van a hablar con estas familias, van a conversar y se va a iniciar todo un diálogo para lograr establecer un mecanismo que funcione para la familia que reciba el servicio del cuidado, así como para la familia que uno de sus miembros se convierte en cuidador. Es importante destacar que nosotros hemos pensado que estos cuidadores tengan un salario que sea digno, porque es un trabajo que debe ser bien remunerado, y que tenga su protección de la seguridad social, que tenga un servicio de salud. ¿Quién va a capacitar a esos cuidadores? Infotep. Infotep es el responsable de la capacitación y ya lo estamos haciendo. Iniciamos este año la capacitación de los facilitadores que van a capacitar a esos cuidadores que ya fueron seleccionados, los 1.200. Se seleccionaron unos 2.000 y a partir de eso, pues en la depuración pensamos quedarnos con 1.200. La idea es dar servicio a 4.000 familias en estos 3 municipios en el modelo piloto. Y bueno, y si Dios permite, cuando salga todo bien, esas evaluaciones y los aprendizajes, pues ir ampliando este programa a otras provincias y que evidentemente sea incluido en el presupuesto con las partidas necesarias para ampliar el programa a nivel de lo que son las redes de cuidadores, que en principio va a ser subsidiado directamente al Estado, pero la idea también es que esta gente pueda conformarse en cooperativas de servicios y trabajo que pueda ser contratada por familias privadas. O sea, fuera del subsidio del Estado, usted tiene su madre que tenga una condición de dependencia y necesite un cuidado, pues pueda contactar a esta cooperativa que se dedica a este trabajo de cuidado, que tenga la seguridad de que tiene el rigor, que tiene todas las certificaciones necesarias para dar este servicio, y que como familia privada pueda contratar también un cuidador que está dentro de esta red del Estado. Gloria, yo me voy a remitir al inicio del discurso del presidente, casi en un amplio tramo, respecto a las esperanzas que generó en la población y también la crudeza de la realidad, el tema internacional. O sea, hizo una conjugación de 2 aspectos de la política real, nacional e internacional. Sin embargo, la oposición, encabezada por los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, le dicen al presidente que hay un desfase en ciertas instancias, en términos de manejo de política social y en términos de manejo de obras anunciadas y expectativas económicas. ¿Qué le diría Gloria Reyes a esa oposición que ha sido muy acerba con el discurso del presidente? Ha sido una crítica, yo diría muy punzante desde el punto de vista también de su lógica. Bueno, lo primero es que en el caso de la oposición del PLD Verde y Morado, ambos tienen mucho que explicarle al país. Esa es la realidad. Y a mí de verdad que me sorprende mucho que con tanta ligereza y hasta un poco descaro, se podría decir, se ataque en una narrativa de oposición que no se basa en la verdad, en una narrativa mentirosa y con maniobras que procuran generar un estado
que a veces uno pregunta, ¿y será que quieren una inestabilidad social? O sea, de verdad, la irresponsabilidad puede llegar a tanto en medio de una crisis sanitaria que estamos concluyendo, una crisis económica y una crisis a nivel internacional vinculados a todos estos procesos de guerra y bélicos a nivel internacional. Y yo como joven y como parte de la nueva generación y de la nueva política, aspiro a un ejercicio de la política más responsable. Y me apena mucho que haya personajes y voceros de mi generación que sean utilizados y que se dejen utilizar para ser la vanguardia. Ariel es el vicepresidente del PLD. Ser la vanguardia, ser la voz de una organización que aún hoy tiene mucho que explicar del desorden que se quedó en la administración pública, del uso indiscriminado de recursos públicos sin priorizar lo que es la inversión a la gente y sobre todo del uso irresponsable del dinero público. Señores, las instituciones nosotros hemos tenido que ponerle controles que antes no existían y eso estaba a todos los niveles, no solamente era la dirección, o sea, la corrupción estaba permeada a todos los niveles jerárquicos en las instituciones públicas porque lo habían institucionalizado. O sea, la cultura del aprovechamiento, de que esto es público y no le duele a nadie, era parte de una cultura en el Estado Dominicano y que no va a ser fácil de desmontar, pero que el presidente ha asumido con tanto compromiso que a nosotros como país nos va a comenzar a dar esos resultados y se comienza a ver el reflejo de la eficiencia de los gastos, del ahorro que se vivió en el 2021. Perdóneme, Gloria, pero parece que en algún sector el presidente le dedicó solo 2 minutos al tema de educación. Solo 2 minutos al tema de educación. Yo no lo cronometré el tiempo, porque usted estaba dándole un seguimiento. Sí, le doy seguimiento. No, le doy seguimiento precisamente porque uno de los... Pero hay que pensar que duramos cuánto tiempo fuera de clases, de las aulas, también un poco del sentido de la realidad. O sea, yo creo que hay que contextualizarnos. O sea, no estamos en condiciones normales, señores. O sea, este país duró cuánto tiempo cerrado. Sí, y se ha abierto por la voluntad del presidente que ha tenido el liderazgo internacional, que dijo aquí primero que en cualquier otro país de Latinoamérica, las mascarillas es una opción, no es obligatorio. Yo creo que nadie podría, en su sano juicio, ni siquiera que fuera en la oposición, nadie podría regatearle al presidente sus éxitos en la salud, sus éxitos en la recuperación o en la estabilidad de la economía en medio de esta situación, pero también pero queremos todos juntos. El turismo. Oye, yo creo que deberíamos también de pasar balance, porque es verdad. Yo estoy de acuerdo, yo quiero lo mejor y todo, pero lamentablemente todos los éxitos no los vamos a mantener juntos. Somos ejemplos en la recuperación económica, en la recuperación de empleo, en el aumento del turismo, ampliación de los programas sociales, salud, vacunación. Caramba, son tantas cosas buenas que se han logrado en medio de todas estas crisis que quizás hasta pedirle más al presidente es un poco injusto, diría yo. En esta gestión tan especial, donde estamos rodeados de una pandemia, donde ahora nos llega una situación internacional que prácticamente directamente nos afecta por el aspecto del precio del petróleo y productos de materias primas importadas. Ucrania, no olvidemos que es el granero de Europa, el quinto productor de maíz del mundo. O sea, en ese escenario, ¿qué le preocupa a Gloria Reyes como política, como funcionaria, como partidaria de un gobierno que ya quiere que continúe? ¿Qué obstáculo y preocupación ve en el horizonte real de República Dominicana? Yo diría que quizá mi principal preocupación es que tengamos una oposición que no esté a la altura de las circunstancias. Una oposición que promueva la inestabilidad social, que incentive acciones que no estén dentro del marco democrático. Eso sí me preocupa. O sea, he visto reacciones que no parecen de una democracia madura, que no parecen de un liderazgo político formado, y eso quizás me pueda preocupar porque si tú tienes una oposición con una actitud subversiva, por ejemplo, eso ¿Y lo hay ahora en este momento? No, digo yo, al futuro, en el marco de la pregunta que se me hace, de qué pudiera ser una preocupación. O sea, si entramos en esa fase, pues eso sí me preocupa a nivel del país, porque el esfuerzo desde gobierno y el esfuerzo humano, el esfuerzo desde el liderazgo del presidente, un señor que trabaja
Yo no sé si ha habido un presidente que trabaje más que ese señor, porque trabaja hasta altas horas de la madrugada, no se desconecta, o sea, está volcado a servir a su país, está completamente comprometido, determinado a que este país sea mejor cuando él concluya su mandato. Ese compromiso está, pero el gobierno solo no puede. El gobierno debe contar con la concertación, con la unión, con la participación de todos los sectores. Por eso esa invitación que se refuerza ayer del presidente en su discurso, de que este es un gran país y que lo podemos recuperar juntos. Y ese llamado a estar juntos me parece que debe ser visto, y sobre todo en este año, porque el año electoral es el 23. O sea, tenemos el año 2022 todavía para avanzar muchas cosas. La oposición, los sectores sociales, el empresariado, el gobierno, las iglesias, los organismos internacionales, hay mucho por hacer en el 2022. Y si eso es una manera, pues el ring se monta en el 23, pero este país requiere de poner actitudes e intereses y centrarnos en lo que es realmente prioritario, que es nuestra gente. Esa forma de hacer oposición, la cual te preocupa, no la ves bien, la descalificas, la criticas, ¿tú achacas que viene de qué motivación ese tipo de oposición? De la desesperación. Desesperación, claro. Por un lado, por un presidente que tiene unos altos niveles de popularidad, que está enmarcado en acciones muy correctas, que se distancian por completo del tipo de ejercicio político y de gestión pública que viene del pasado, de ambos partidos, porque ambos partidos estuvieron en el gobierno, y evidentemente a situaciones vinculadas a los cuestionamientos judiciales que se están haciendo y que se han hecho y que evidentemente no tienen nada que ver con el gobierno, porque es una entidad independiente, que es la justicia, y nosotros como gobierno, y el presidente ha sido muy claro en múltiples ocasiones de esto, que no tiene ningún tipo de incidencia, pero de una manera u otra estas personas, estos actores políticos se sienten atacados o vinculados por el partido de gobierno, lastimosamente. ¿Pueden tener ellos justificación para esto? ¿Algún elemento concreto que los haga temer? Bueno, yo desconozco esos temas, eso ya es una valoración muy personal de ellos, de cada uno, de lo que estén vinculados a cualquier acción. No, porque pudiera estar relacionado también, Gloria, con la parte de la promesa, a pesar de la situación especial del país y de la economía global, pudiera estar relacionado también con los temas, con la propuesta de gobierno en campaña en el año 2020. Y a partir de las expectativas que se generó en distintos sectores. Las propuestas de campaña se van cumpliendo. El presidente habló de la doble, de duplicar los subsidios sociales de 825 pesos, que estaba Solidaridad la tarjeta, al 1.650 pesos. Eso yo lo puedo hablar a boca llena, porque yo diseñé ese programa en la campaña con doña Digna y doña Yadira, que trabajamos junto a don Lisandro en el gabinete presidencial, esa propuesta de la doble, y recorrimos el país entero. Y yo decía, Dios mío, yo espero que el presidente cuando llegue cumpla esto, porque yo estoy poniendo mi cara aquí. Y lo hizo, o sea, inmediatamente iniciamos con un presupuesto nuevo para el 2021. Estaban los fondos para duplicar los subsidios de 825 a 1.650, pero él fue más allá. Había expectativas de si se iba a poder cumplir eso. Claro, porque siempre uno conoce la realidad en medio de una pandemia, una crisis, no hay dinero. No se sabía si iba a ser posible. Al momento de elaborar el presupuesto, él fue el primero. El presidente dijo, eso hay que cumplirlo, es un compromiso de campaña, y se cumplió. Inmediatamente contamos con un presupuesto nuevo y fue más allá. Agregó 500.000 familias más que no estaban incluidas en los programas. Y muchas de esas familias también el día de ayer, en los anuncios que hizo el presidente, van a recibir ahora el bono gas que no tenían, que es también complementario y que también ayuda a paliar un poco la situación de la inflación, con la inclusión de 400.000 personas que no estaban con bono gas, porque esta gente entraron al programa nuevo y no necesariamente fueron vinculados a bono gas. Ahora sí van a tener ese subsidio también, adicional al de los alimentos. Y en medio de esto, en un minutito, porque ya nos vamos a la pausa, en medio de esto, el gobierno podría cumplir en términos económicos con esa expansión de los programas sociales. Si quieren lo respondemos después de la pausa. Sí, ¿No lo puedes perfecto, responder brevemente? Correcto. Bueno, sí, evidentemente estamos trabajando en hacer los ahorros necesarios con las medidas de austeridad que tiene el gobierno, de donde van a salir todos los subsidios que necesitamos para el combustible, para el tema agrícola y también para los subsidios sociales. Ya, muy bien. Venimos en breve con Gloria Reyes a la parte final de la hora 22.
Bien, llegamos a la parte final del segmento final de este conversatorio que en el día de hoy hemos tenido con Gloria Reyes y estamos sosteniendo. Gloria, en esta parte me gustaría plantearte lo siguiente. Me llama positivamente la atención que ahora se incluirán más familias de pocos recursos económicos a recibir asistencia del gobierno. Eso está bien porque, óyete, quien no tiene y se le llega con asistencia, eso es muy bueno, claro, porque van a tener una condición menos dolorosa para su diario vivir. Ahora, al mismo tiempo, me preocupa lo siguiente: ¿qué plan tiene el gobierno paralelo a esas acciones para esas personas que hoy va a asistirlas con dinero, pues puedan capacitarse, tener un empleo y que no haya entonces la necesidad de llevarles dinero mes por mes? Así es, esa es parte esencial de la nueva estrategia de lucha y superación de la pobreza. Precisamente por eso hemos reforzado tanto la formación para el empleo. Para que ustedes tengan una idea, en el pasado el programa Supérate, antiguo Solidaridad, formaba a cerca de 25.000 a 30.000 personas de los programas sociales. A partir del 2021 nosotros iniciamos una meta de 100.000 personas. Eso es 3 veces más de lo que se hacía en el pasado, justamente porque nuestra estrategia apunta a fortalecer la capacitación y la formación hacia la inclusión productiva, ya sea en un empleo o un emprendimiento, el inicio de un pequeño negocio. Claro. Hemos hecho un esfuerzo importante junto al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Industria y Comercio. Con esto también se ha sumado el Banco de Reservas y Promipyme para que las personas que salen de las formaciones, sobre todo las mujeres, como le decía hace un rato, que son la mayoría de las que se capacitan, más mujeres, el porcentaje mucho mayor que en el sector de educación tradicional. El normal, hablamos de 60 y pico % de mujeres en las aulas, en las universidades. En los programas de Supérate es un 80%. Sí. Es importante la presencia de mujeres. Con ellas trabajamos el programa Super Emprendedoras para que en la actividad o el área productiva, que ellas se sientan más vinculadas, pues nosotros poder apoyarlas con un capital semilla, que en primera fase lo destina a Promipyme. Es un programa especial para las mujeres de los programas sociales que no requiere un garante, porque lo más difícil para esta población es conseguir una persona a la segunda firma, una persona que sea que le apoye como garante para este crédito. Entonces lo que logramos con el programa de Promipyme es que pueda recibir este préstamo especial, ese crédito especial semilla, y que ellas puedan iniciar un emprendimiento, un pequeño emprendimiento con una vocación de crecimiento, evidentemente, y que ellas puedan convertirse en pymes o en mi pymes mujer. ¿Hay cantidad determinadas de esas facilidades al año? Que tengas el número. Tenemos una meta para este año de 10.000 mujeres, en el primer programa que se presenta para el año 2022. El año pasado formamos en emprendimiento cerca de 5.000 personas, ya vinculadas a actividades productivas. De estas, cerca de 1.000 recibieron préstamos de Promipyme, y la idea es este año de 1.000 llevarlo a 10.000. Es una meta ambiciosa y potente. Como dicen los americanos, sounds good. Es muy potente porque es una línea que empujamos muy fuerte. Y con el Ministerio de Trabajo iniciamos un piloto con jóvenes, 5.000 jóvenes que se formaron con pasantías vinculadas a la actividad productiva directamente para el trabajo, pasantías laborales. Los formamos, los enseñamos cómo hacer sus currículum, cómo manejarse en las entrevistas, y de esos cerca de casi 4.000 fueron formados y capacitados y vinculados a acciones de trabajo, junto al proyecto que financia el Banco Mundial. O sea que esta es una experiencia que nos va a servir ya para este año, fortalecer acciones más concretas y más abarcadoras, vinculadas al emprendimiento por un lado y al trabajo, a la acción laboral por otro, conectado siempre, interconectado a las instituciones del Estado. O sea, nosotros como programa no podemos ser un sustituto de las demás instituciones, ni trabajar paralelo. Claro. Si algo nos ha fortalecido muchísimo en este año y medio ha sido que hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura en las zonas rurales, porque tenemos proyectos de producción agrícola, de los microemprendimientos agrícolas, que también es una interesante actividad. O sea, hemos logrado, incluso que ya en este año pasado, una comunidad que se llama Villa Popi en Constanza, pues ¿cómo se llama? Villa Popi. Se ha conformado. ¿Y por qué Villa Popi? Bueno, estas son las familias que fueron desplazadas de Valle Nuevo, en la parte de Constanza, y al parecer la familia Bermúdez donó los terrenos y le pusieron Villa Popi. Ah, bueno, pero Popi por lo del señor Bermúdez. Sí, exactamente. Sí, por lo del señor, entonces,
Esas familias, cuando llegamos al gobierno, las conocimos porque hay muchos beneficiarios del programa Supérate y comenzamos con un estudio de línea base para conocer las características de la comunidad con la FAO. Luego preparamos un proyecto. Ese proyecto logró que estas familias comenzaran a cultivar de manera sostenible. Con la donación de la Embajada Británica instalamos una estación meteorológica, varios sistemas de riego para los productores, para eficientizar el uso del agua y también de todo lo que son los preservantes que se utilizan, el abono que se utiliza para los cultivos, reduciendo el costo de producción a estos pequeños productores, y al mismo tiempo logramos que se convirtieran en una cooperativa con el apoyo de IDECOP. Esta cooperativa luego evolucionó a ser suplidora al Estado. Es la primera cooperativa con estas características que se hace suplidora al Estado. ¿Y se va a replicar? La idea es que este modelo se replique en todo el país con los programas de agricultura familiar, que es lo que trabajamos junto al Ministerio de Agricultura. Pero es interesante y muy novedoso porque esta comunidad es el ejemplo de la cooperación interinstitucional del sector privado inclusive y de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque logramos que la cooperativa comenzara a vender en los supermercados de manera directa, primero, antes de ser suplidora al Estado. Y aquí 3 cadenas de supermercados compraban a estos productores directamente, claro, con nuestro acompañamiento, porque en principio ellos no cerraban la venta, sino que eran los técnicos y el equipo de comercialización que está designado para estas tareas. O sea, no había intermediarios. Sin intermediarios. O sea, para que tengamos una idea, un productor que generaba 25,000 pesos en un mes comenzó a generar 100,000 de repente. Claro, ha sido un cambio extraordinario. Y luego, para ponerle el cherry a la bebida, ayer me informaron que ya el préstamo del Banco Agrícola que se había solicitado ha sido efectivo y el día de hoy llega el camión refrigerado para la comunidad de Villa Pop y nos emociona mucho porque van a poder venderle a los supermercados, van a poder venderle a las escuelas de Constanza, por ejemplo, o al hospital, los alimentos y vegetales que ellos producen y cultivan ahí, y tiene todo ese apoyo interagencial de las instituciones de gobierno, del sector privado y el acompañamiento de organismos internacionales, como es el caso de la FAO, que ha sido un aliado estratégico, y como es el caso de la Embajada Británica, que donó recursos para esto. Se escucha bien, se escucha bien. Es muy bonita la experiencia. Bueno, ojalá que algún día puedan conocer Villa Popi. Sí. Vamos ahí con Gloria. ¿Hay algún mecanismo donde ustedes puedan ser igualitarios, que la política no favorezca que porque yo sea de un partido yo pueda acceder de manera fácil a esos programas de asistencia? Yo puedo decirte, Gregory, que la mayoría de gente que está en los programas, un 90%, bueno, un 80%, son personas que tienen años en los programas. Lamentablemente, y yo no quisiera que fuera así, porque significa que hemos fracasado en materia de lucha contra la pobreza. No se ha superado la Tenemos más de 600,000 personas que tienen más de 10 años recibiendo ayuda del gobierno. Ya. Es un mal balance entonces. Es malo y yo no lo veo como política de partido, yo lo veo como una servidora pública, como yo quisiera que mi país evolucionara y que la realidad de la pobreza se haya reducido y se haya mejorado en números, en realidades. Si hablamos de que hay más de 600,000 personas que tienen más de 10 años recibiendo las ayudas sociales del gobierno, esa gente no ha habido una movilidad en esa población. Entonces, evidentemente, es difícil decir que desde nuestra posición hemos vinculado a gente por partido político, si la mayoría de gente ha estado ahí por mucho tiempo. Lo que sí nosotros procuramos ahora es que, primero, la gente que no necesite la ayuda pueda ser excluida. Por ejemplo, nosotros encontramos en el mejor sentido de la palabra. Claro, correcto. Encontramos 7,000 personas que ganaban más de 25,000 pesos en la TCS. Esa gente no puede recibir una ayuda, porque hay muchos otros que están fuera de la protección del Estado y no tienen nada. Entonces, ese proceso de refocalización es necesario y hay que hacerlo. Teníamos una cantidad importante de maestros que tenían subsidios, maestros contratados por el Estado, o sea, que tenían salarios importantes. Eso también es algo que hay que valorar, o sea, cuando tenemos gente en pobreza extrema que no tiene nada. Y ustedes me imagino que deben ser lo más eficientes posibles identificando esas situaciones para que que pueda suceder un mes, por ejemplo. Sí, claro, lo que hay que ir reduciendo, o sea, las fallas y la mala focalización gradualmente, porque evidentemente no es tan fácil localizar a la gente. El cruce de datos en el Estado ahora se comienza a hacer. El SIUBEN estaba cerrado el SIUBEN funcionaba como una unidad operativa solo para el gabinete. Cuando la democratización de la información es la tendencia a nivel del mundo, de los datos
desde el Estado, esa institución que maneja tanta data sensible e importante para políticas públicas, porque es el comportamiento de la población más vulnerable y hay muchas informaciones ahí relevantes a la hora de realizar políticas públicas, estaba cerrada. Ahora estamos haciendo interoperabilidad y cruce de datos con TCS, con el seguro SENASA, con la Junta Central Electoral, y esto nos ha permitido identificar personas, por ejemplo, los fallecidos, personas que se vinculan a un trabajo, y ahí también actualizar datos de la gente. Bien, la última pregunta, a nombre de Abinader y yo. ¿Se puede reducir la pobreza con lo que ustedes están y piensan hacer, Gloria? Definitivamente, definitivamente. Estamos trabajando arduamente de manera técnica, diseñando programas que realmente saquen a la gente de la pobreza. Sobre todo la pobreza monetaria, que es la que se puede atacar más rápido, que con la transferencia, pero eso comienza con mejorar la focalización, que la ayuda llegue al que realmente la necesite y que llegue en la cantidad que se necesite. Por eso ese esfuerzo que no será de un día a otro, es una construcción, lo estamos haciendo el Ministerio de Economía, el SIUBAN y Supérate, estamos trabajando arduamente en mejorar la focalización de estas acciones vinculadas a la transferencia, y al mismo tiempo, paralelamente, Supérate ha reforzado todo el brazo operativo de creación de capacidades para el empleo y la productividad, porque al momento de que una persona se vincula al trabajo, pues podría en poco tiempo decir que superó la pobreza. Pero requiere un acompañamiento, un seguimiento y realizar acciones que no continúen la dependencia del Estado. Si le entregamos a una persona un mecanismo de producción, tiene que ser sostenible y que logre autonomía, que no tenga que estar siempre vinculado a la dependencia del Estado, porque ahí al final, si no construimos capacidades de autonomía en la gente, terminarán vinculados nuevamente a los programas sociales. Bien, pues se termina el programa del día de hoy. La sociedad les desea a ustedes la mejor de las suertes en ese trabajo, porque será en beneficio de los que más necesitan. Mucha suerte, Gloria Reyes. Muchas gracias. Señoras y señores, gracias por habernos dispensado su atención en el día de hoy. Mañana nos vemos en la hora 22, nueva vez, si Dios quiere.